Hay pueblos en Argentina donde ser millonario parece casi un requisito para vivir. Mansiones escondidas, propiedades carísimas y lugares tan exclusivos como extraños. Hoy vamos a conocer 7 pueblos de Argentina donde el lujo domina el paisaje y vivir cuesta una verdadera fortuna. Suscríbete al canal y arrancamos. Cariló, Buenos Aires. Cariló tiene algo que resulta extraño incluso dentro de la costa atlántica argentina: cuanto más cara parece una casa, menos se esfuerza por mostrarse desde la calle. Acá predominan los lotes cubiertos de pinos, eucaliptos y vegetación que funcionan como una barrera natural, mientras las calles de arena eliminan buena parte de la estética urbana convencional. No es raro encontrar residencias de 5, 6 o 7 ambientes, jardines amplios, pileta, varias habitaciones y enormes superficies construidas escondidas detrás del bosque. Además, las restricciones vinculadas al paisaje protegido condicionan las construcciones y ayudan a explicar por qué Cariló conserva esa combinación particular de casas modernas, piedra, madera, vidrio y arquitectura de inspiración alpina sin convertirse simplemente en otra ciudad costera llena de edificios. Lo verdaderamente llamativo aparece cuando miras el mercado inmobiliario, porque Cariló juega con números que dejan afuera a buena parte de quienes buscan una vivienda tradicional para vivir todo el año. Las propiedades importantes suelen publicarse directamente en dólares, algo habitual en el mercado inmobiliario argentino, pero para entender la dimensión en moneda local vale hacer la conversión, con una referencia cambiaria cercana a 1.498 pesos argentinos por dólar en agosto de 2026. Una propiedad de $300.000 equivale aproximadamente a 449.400.000 pesos argentinos, mientras una residencia de $600.000 se acerca a 898.800.000 pesos argentinos. En las casas realmente grandes, con ubicación privilegiada, mucha superficie, pileta y equipamiento de categoría, la cifra puede avanzar todavía más. Por eso hablar de cientos de millones de pesos acá no es una exageración matemática sino una consecuencia directa de convertir los precios dolarizados del mercado. Pero el dinero en Cariló no solamente se ve en los metros cuadrados, sino en la manera en que está organizado el lugar. En otros balnearios argentinos, una propiedad costosa intenta aprovechar una avenida importante, una vista directa al mar o una fachada llamativa. Acá muchas residencias hacen exactamente lo contrario y buscan desaparecer detrás de los árboles. Esa característica crea calles donde podés caminar varios minutos viendo únicamente entradas, cercos bajos, vegetación y caminos de arena, aun cuando detrás haya construcciones valuadas en cifras enormes. La privacidad termina funcionando como parte del producto inmobiliario, porque quien paga semejantes cantidades no está comprando solamente dormitorios y baños, sino distancia respecto del movimiento masivo que caracteriza a buena parte de la costa durante el verano. Eso también explica por qué Cariló encaja también entre los lugares más raros asociados al dinero en Argentina, aunque sería incorrecto afirmar literalmente que todos sus habitantes son millonarios. Lo extraordinario es la concentración de propiedades de alto nivel dentro de un ambiente que deliberadamente mantiene una apariencia poco urbana, con calles sin asfalto, bosque cerrado y casas que no necesitan exhibirse para demostrar cuánto cuestan. Incluso la oferta comercial y gastronómica está orientada a un visitante con capacidad de gasto elevada, mientras los balnearios y alojamientos premium completan un escenario donde el lujo no depende de torres gigantes ni avenidas llenas de autos caros. En Cariló, paradójicamente, una de las señales más claras de riqueza puede ser una calle de arena que conduce hacia una casa prácticamente invisible. Villa La Angostura, Neuquén. Villa La Angostura lleva esa lógica de privacidad a otro nivel porque el paisaje directamente permite esconder propiedades enormes entre bosque, montaña y las costas del Nahuel Huapi. En sectores residenciales alejados del movimiento de la avenida principal aparecen casas de madera, piedra y grandes superficies vidriadas construidas para aprovechar las vistas sin romper visualmente con el entorno, mientras zonas como Puerto Manzano, Las Balsas y especialmente el entorno de Cumelén concentran algunas de las propiedades más llamativas. No estamos hablando únicamente de cabañas patagónicas para turistas, sino de residencias permanentes o de descanso instaladas sobre terrenos importantes, con acceso al lago, jardines extensos y un nivel de privacidad difícil de conseguir en los centros urbanos argentinos. Los precios permiten dimensionar inmediatamente de qué mercado estamos hablando.
En publicaciones inmobiliarias recientes aparecen desarrollos privados desde aproximadamente $380.000, equivalentes a cerca de 569 millones de pesos argentinos, tomando como referencia un dólar alrededor de 1.498 pesos, mientras una propiedad publicada en Cumelén Country Club por alrededor de $1.300.000 representa aproximadamente 1.947 millones de pesos argentinos. Incluso una cabaña de unos 180 metros cuadrados sobre un terreno de 782 metros cuadrados en Puerto Manzano apareció publicada alrededor de $280.000, es decir, aproximadamente 419 millones de pesos argentinos con esa misma conversión. Son valores orientativos porque el mercado argentino se mueve y estas propiedades se comercializan principalmente en dólares, pero sirven para entender por qué ciertos sectores de Villa La Angostura funcionan en una escala económica completamente diferente. Cumelén es probablemente el ejemplo más contundente de esa exclusividad, porque no funciona como un barrio convencional donde cualquiera circula mirando propiedades desde la vereda. El country está instalado en uno de los escenarios naturales más privilegiados de Villa La Angostura y durante décadas quedó asociado a familias de gran patrimonio y figuras de alto perfil. El atractivo no está solamente en tener una casa costosa, sino en combinar bosque patagónico, lago, baja densidad, distancia física entre residencias y una sensación de aislamiento que sería extremadamente difícil de reproducir cerca de Buenos Aires. En ese contexto, una mansión de varios cientos de metros cuadrados puede quedar visualmente perdida entre árboles, haciendo que desde determinados caminos resulte imposible imaginar el valor inmobiliario acumulado en apenas unas hectáreas. Y ahí aparece la rareza de Villa La Angostura dentro de esta lista. El lujo puede estar a pocos minutos de caminos rodeados de bosque y de un paisaje que parece completamente apartado de cualquier concentración de riqueza. Una residencia que se acerca a los 2.000 millones de pesos argentinos convertidos puede compartir entorno con senderos, montañas, agua glacial y vegetación cerrada, sin carteles gigantes ni una fachada urbana que anuncie semejante patrimonio. Por eso el perfil de comprador de las propiedades más exclusivas no busca solamente una casa bonita en la Patagonia, sino terreno, silencio, seguridad, vistas y sobre todo privacidad. En determinados rincones de Villa La Angostura, cuanto mayor es el patrimonio detrás de una propiedad, más probable es que desde afuera apenas puedas verla. San Martín de los Andes, Neuquén. San Martín de los Andes tiene una característica que lo separa de muchos destinos turísticos argentinos: las propiedades más caras no necesariamente están concentradas en el centro, sino dispersas hacia sectores donde la montaña, el bosque y las vistas tienen mucho más peso que una dirección comercial. Alrededor de Chapelco aparecen barrios y desarrollos donde los terrenos grandes permiten construir residencias con madera, piedra y superficies vidriadas orientadas hacia el paisaje, mientras la baja densidad evita esa sensación de urbanización cerrada que tienen muchos countries de Buenos Aires. Pueblo Chapelco representa bastante bien esa lógica, porque se extiende sobre unas 76 hectáreas y proyecta 283 unidades funcionales, mientras buena parte del terreno queda destinada a espacios comunes, senderos, miradores y áreas recreativas, generando una relación entre vivienda y naturaleza bastante particular incluso para los estándares patagónicos. El tamaño de los terrenos ayuda a entender qué tipo de comprador aparece en estos sectores, porque dentro del proyecto existen unidades que pueden llegar hasta aproximadamente 5.000 metros cuadrados, mientras los lotes comercializados suelen moverse alrededor de superficies mucho mayores que las de un terreno urbano convencional. Como referencia concreta, un lote de aproximadamente 1.004 metros cuadrados en Pueblo Chapelco fue publicado alrededor de $67.000, que tomando una referencia cercana a 1.500 pesos argentinos por dólar representa unos 100.500.000 pesos argentinos solamente por la tierra, antes de levantar una casa. Cuando a eso le agregás una construcción patagónica de alta calidad, calefacción preparada para inviernos exigentes, grandes ventanales, terminaciones en piedra y madera, cochera, equipamiento y varios cientos de metros construidos, el presupuesto final puede multiplicarse con facilidad y entrar en cifras de varios cientos de millones de pesos. Lo curioso es que acá el concepto de lujo está cambiando de forma, porque una parte de los nuevos desarrollos no vende solamente metros cuadrados, sino autonomía y menor impacto sobre el entorno. Pueblo Chapelco, por ejemplo, plantea generación propia de energía, eficiencia energética en las viviendas, orientación pensada para aprovechar mejor el sol, transporte interno y decenas de hectáreas de espacios comunes que incluyen senderos para caminar o hacer mountain bike. Esa combinación atrae a un perfil que puede pagar mucho dinero,
pero que no necesariamente quiere una mansión ostentosa detrás de un muro de 4 metros, muchas veces busca exactamente lo contrario, una casa sofisticada que desde lejos parezca una construcción más perdida entre las montañas, con suficiente terreno alrededor para no tener al vecino pegado a una medianera. Por eso San Martín de los Andes funciona tan bien dentro de esta lista, aunque obviamente no sea una localidad habitada únicamente por millonarios, porque conviven residentes de perfiles económicos muy diferentes. Lo excepcional aparece en determinados sectores donde comprar solamente el lote puede significar superar los 100 millones de pesos argentinos, y construir después una residencia premium lleva la inversión a otra escala, especialmente si se buscan vistas abiertas, grandes superficies y cercanía con Chapelco. La riqueza acá tiene una forma menos evidente que en un barrio privado tradicional, puede estar escondida detrás de un camino de montaña, rodeada de árboles y ubicada a 20 minutos del centro, justamente porque quien tiene suficiente presupuesto está pagando para conseguir algo cada vez más difícil de comprar en una gran ciudad argentina, que es espacio, paisaje y distancia. Cafayate, Salta. Cafayate cambia por completo el escenario porque acá el lujo deja atrás los bosques patagónicos y aparece entre viñedos, montañas rojizas y extensiones enormes de tierra donde una propiedad puede tener más espacio exterior que muchas manzanas urbanas. En los alrededores existen fincas, bodegas boutique, casas de campo y desarrollos residenciales vinculados al vino que transformaron determinadas zonas en un mercado muy particular, donde el comprador no necesariamente busca estar cerca de la plaza principal, sino despertarse mirando hectáreas de viñas y montañas. Esa es una de las grandes diferencias de Cafayate. Una vivienda de categoría puede formar parte de un paisaje productivo, con arquitectura de piedra, adobe, madera y grandes galerías, sin necesidad de parecerse a una mansión convencional. Uno de los ejemplos más claros de este perfil es la estancia de Cafayate, un desarrollo privado de aproximadamente 550 hectáreas que combina residencias, viñedos y un campo de golf de 18 hoyos, además de instalaciones ecuestres y otras propuestas orientadas a propietarios y visitantes de alto poder adquisitivo. Ahí se entiende por qué Cafayate puede aparecer en una lista sobre lugares asociados a millonarios sin necesidad de inventar que toda la población tiene grandes fortunas, porque determinados enclaves funcionan prácticamente como otro mercado dentro del mismo pueblo. No se compra solamente una casa, sino un lote integrado a un entorno controlado, con vistas abiertas hacia los valles calchaquíes, infraestructura recreativa y la posibilidad de vivir rodeado de viñas en una región que tiene una identidad completamente diferente de los barrios privados construidos alrededor de Buenos Aires. Cuando esas propiedades se expresan en pesos argentinos, los números se vuelven todavía más impactantes, aunque conviene recordar que este segmento inmobiliario suele cotizar directamente en dólares. Una residencia valuada en $300.000 representaría aproximadamente 450 millones de pesos argentinos utilizando una referencia redondeada cercana a 1.500 pesos por dólar, mientras una propiedad de $500.000 se acercaría a 750 millones de pesos argentinos y una operación de $800.000 equivaldría a unos 1.200 millones de pesos argentinos. No significa que todas las casas de Cafayate cuesten esas cifras, porque existe una enorme variedad de viviendas y terrenos, sino que el segmento premium puede alcanzar valores que colocan a determinadas propiedades en una categoría completamente separada de la vivienda tradicional de la zona. La rareza de Cafayate está precisamente en ese contraste, porque podés pasar de un núcleo urbano tranquilo a propiedades rodeadas por enormes extensiones de tierra donde la privacidad no depende de levantar paredes altas, sino de tener cientos de metros entre una residencia y otra. Para compradores con patrimonio elevado, además, el atractivo puede ir más allá de la vivienda y alcanzar el propio viñedo, una finca productiva o una inversión relacionada con el turismo y el vino, haciendo que el terreno tenga una función económica además de residencial. Eso convierte a Cafayate en uno de los puntos más diferentes de esta lista. Mientras en otros lugares el dinero compra una mansión frente al bosque o al lago, acá puede comprar una casa, tierra, viñas y una vista abierta de los valles calchaquíes que literalmente ocupa todo el horizonte. Tupungato, Mendoza. Tupungato entra en una categoría diferente porque buena parte del lujo no está concentrado alrededor de un centro urbano lleno de mansiones, sino repartido entre fincas, viñedos y propiedades rurales del Valle de Uco, con la cordillera de los Andes dominando el paisaje. En zonas como Hualtayari y otros sectores vitivinícolas cercanos aparecen terrenos amplios, bodegas boutique, casas contemporáneas y emprendimientos donde el verdadero privilegio consiste en tener hectáreas alrededor y prácticamente ninguna construcción bloqueando la vista.
Eso hace que una propiedad costosa pueda resultar difícil de detectar desde la ruta, porque muchas quedan detrás de largas entradas privadas, hileras de álamos, cultivos y viñedos, una configuración bastante distinta de la típica mansión argentina ubicada dentro de un country con lotes relativamente pequeños. Los números cambian mucho según la cantidad de hectáreas, la disponibilidad de agua, la ubicación y si el terreno ya cuenta con viñedos productivos, pero el mercado permite encontrar inversiones que rápidamente entran en cifras enormes. Tomando como referencia una cotización redondeada cercana a 1.500 pesos argentinos por dólar, una finca ofrecida en $300.000 representa aproximadamente 450 millones de pesos argentinos, mientras una propiedad de $600.000 se acerca a 900 millones de pesos argentinos y una inversión de $1 millón equivale a alrededor de 1.500 millones de pesos argentinos. En este segmento, además, comparar únicamente el precio de una casa puede resultar engañoso, porque muchas operaciones incluyen varias hectáreas, infraestructura agrícola, derechos de agua, plantaciones y construcciones destinadas tanto a vivienda como a producción. Hualtayari es especialmente interesante porque se convirtió en uno de los nombres más buscados dentro del vino argentino de alta gama, algo que aumenta el atractivo de la tierra para inversores que no están pensando solamente en mudarse. La altura, los suelos y las condiciones climáticas hicieron que grandes proyectos vitivinícolas pusieran los ojos sobre esta parte de Tupungato, y eso genera una situación curiosa: un terreno aparentemente vacío puede tener un valor extraordinario por lo que permite producir. Para alguien con mucho capital, comprar acá puede significar construir una residencia de cientos de metros cuadrados, desarrollar un viñedo propio y quedar a una distancia enorme del vecino más cercano, combinando inversión, privacidad y una forma de lujo que prácticamente no necesita mostrarse. Por eso Tupungato funciona dentro de esta lista sin necesidad de afirmar que toda su población pertenece a una élite económica, porque claramente no es así. Lo que existe es un segmento territorial donde las inversiones alcanzan otra dimensión. Mientras en una gran ciudad una fortuna puede terminar convertida en un departamento premium de algunos cientos de metros cuadrados, acá esa misma cantidad puede involucrar tierra productiva, una casa diseñada a medida y viñedos con la cordillera ocupando todo el fondo del paisaje. La rareza está justamente ahí. Algunas de las propiedades más valiosas pueden parecer desde afuera simples extensiones rurales, aunque detrás de una tranquera haya inversiones medidas en cientos o incluso miles de millones de pesos argentinos. La Cumbrecita, Córdoba. La Cumbrecita probablemente sea uno de los lugares más particulares de toda la lista porque su apariencia rompe bastante con la imagen habitual de una localidad argentina. Está metida entre las sierras grandes de Córdoba, rodeada por bosque, caminos angostos, arroyos y construcciones donde aparecen madera, piedra y techos inclinados que recuerdan a pueblos centroeuropeos. Además, el casco céntrico funciona bajo un esquema peatonal que limita la circulación vehicular, una característica muy poco común en el país y que cambia completamente la experiencia cotidiana. Acá una propiedad de categoría no necesita una avenida exclusiva ni una torre con seguridad privada, porque el aislamiento geográfico y las características del propio pueblo ya generan una sensación de separación respecto de las grandes ciudades. El mercado inmobiliario es mucho más pequeño que el de destinos como Cariló o San Martín de los Andes, y justamente esa oferta limitada vuelve difíciles las comparaciones directas, especialmente cuando aparecen terrenos grandes, complejos de cabañas o propiedades destinadas al turismo. Si tomamos ejemplos hipotéticos dentro del segmento premium para dimensionar las cifras, una inversión de $200.000 representaría aproximadamente 300 millones de pesos argentinos con una referencia redondeada de 1.500 pesos por dólar, mientras $400.000 serían unos 600 millones de pesos argentinos. En propiedades con varias unidades de alojamiento, grandes superficies de terreno o infraestructura turística, el valor puede responder más a la capacidad comercial del inmueble que al precio convencional por metro cuadrado. Por eso sería incorrecto hablar de un único precio representativo para todo el pueblo. Otra particularidad es que construir o mantener una residencia importante en un ambiente serrano implica decisiones que no aparecen con la misma intensidad en una ciudad tradicional. La pendiente del terreno, los accesos, el drenaje, la vegetación, las temperaturas invernales y la necesidad de integrar visualmente la construcción al paisaje pueden convertir una casa aparentemente sencilla en un proyecto costoso. A eso se suma que la Cumbrecita no vende el mismo tipo de exclusividad que un country. El atractivo está en tener bosque alrededor, escuchar el agua de los arroyos, caminar por sectores donde los autos no dominan el espacio y estar a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, condiciones que hacen que una propiedad bien ubicada tenga un componente difícil de reproducir en otra localidad. Lo más raro es que el dinero acá puede pasar bastante desapercibido,
porque una casa grande de piedra y madera puede confundirse visualmente con el estilo general del lugar en vez de sobresalir como una mansión. Tampoco sería correcto decir que solamente viven millonarios en la cumbrecita, pero si existe un mercado de propiedades, alojamientos y terrenos donde compradores con capital importante buscan algo muy específico, baja densidad, naturaleza y una localidad con reglas urbanas diferentes. Mientras otros destinos venden cercanía con centros comerciales o vida nocturna, la cumbrecita puede justificar valores elevados precisamente por ofrecer lo contrario, un ambiente donde el ruido, el tránsito y la expansión urbana tienen mucho menos protagonismo. Capilla del Monte, Córdoba. Capilla del Monte cierra la lista con una lógica completamente distinta, porque acá la rareza no proviene solamente de las propiedades sino del entorno que las rodea. El Cerro Uritorco domina buena parte del paisaje y alrededor del núcleo urbano aparecen sectores serranos donde los terrenos se vuelven más amplios, las construcciones quedan separadas y algunas casas aprovechan la pendiente para conseguir vistas abiertas hacia las montañas. Para un comprador con presupuesto elevado, el atractivo puede estar justamente fuera de las cuadras más transitadas, en parcelas donde sea posible levantar una vivienda contemporánea con grandes ventanales, pileta, galerías y suficiente superficie para mantener una separación considerable respecto de las casas vecinas. Los valores inmobiliarios de Capilla del Monte son generalmente más accesibles que los de Cariló o Villa La Angostura, por eso su presencia en esta lista tiene que entenderse desde la existencia de propiedades particulares y no desde la idea de que todo el mercado sea millonario. Con una referencia cambiaria redondeada de 1.500 pesos argentinos por dólar, una propiedad de $150.000 equivale aproximadamente a 225 millones de pesos argentinos. Una de $250.000 ronda los 375 millones de pesos argentinos y una inversión de $400.000 representaría cerca de 600 millones de pesos argentinos. En terrenos grandes o complejos orientados al turismo, las cifras pueden cambiar considerablemente porque entran en juego la cantidad de metros, las construcciones existentes, la ubicación y la posibilidad de generar ingresos con alojamiento. Capilla tiene además una característica comercial muy particular, su identidad vinculada al Uritorco, el turismo alternativo y todo el imaginario construido alrededor de fenómenos extraños atrae visitantes que probablemente nunca considerarían otros pueblos serranos de tamaño parecido. Eso hace que ciertas propiedades no sean evaluadas solamente como viviendas, sino como potenciales hosterías, cabañas, retiros o proyectos turísticos, agregando una variable económica interesante al precio de la tierra. Una casa grande ubicada en un punto con buena vista puede tener un valor completamente diferente si cuenta con varias habitaciones, espacio para ampliar y terreno suficiente para desarrollar unidades independientes, especialmente en una localidad que recibe visitantes durante distintas épocas del año. Y esa combinación es precisamente lo que convierte a Capilla del Monte en un cierre diferente para esta lista, porque no intenta competir con la riqueza evidente de Cariló ni con los clubes privados de la Patagonia. Acá el comprador con dinero puede buscar una propiedad enorme sin quedar encerrado dentro de un barrio privado tradicional, aprovechando las sierras como barrera natural y el tamaño de los terrenos como mecanismo de privacidad. No es un pueblo donde literalmente solo vivan millonarios, pero sí es uno de esos lugares argentinos donde todavía pueden encontrarse propiedades muy particulares, grandes extensiones y residencias aisladas que hacen difícil calcular desde la calle cuánto dinero existe realmente detrás de una tranquera. Argentina está llena de lugares donde el lujo aparece de formas completamente diferentes, desde mansiones escondidas entre bosques hasta enormes propiedades rodeadas de viñedos y montañas. Estos 7 pueblos demuestran que, cuando hay suficiente dinero, la privacidad, el espacio y el aislamiento pueden valer tanto como la propia casa. Contanos en los comentarios en cuál vivirías y suscríbete al canal para descubrir más lugares sorprendentes de Argentina.